Ángela Aguilar estaba en su habitación, sentada frente a su tocador, observando con ojos perdidos su reflejo en el espejo. Era una de esas noches en las que el aire parecía pesar más de lo habitual, cuando las emociones se agolpaban en el pecho como una tormenta a punto de estallar. La noticia que había recibido hacía apenas unas horas la había dejado destrozada. Sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba el cepillo por su melena oscura, con movimientos mecánicos. A lo lejos, apenas podía oírse el eco lejano de la música que venía del salón, donde su familia solía reunirse. Pero esa noche, el cálido ambiente familiar se sentía roto, fragmentado por una verdad que ella no estaba dispuesta a aceptar. Cristian Nodal, su pareja, estaba en la misma casa, pero la distancia que ahora los separaba parecía infinita, como si un abismo invisible se hubiera abierto entre los dos. Desde que su relación comenzó, Ángela había creído haber encontrado algo único, algo especial en medio del caos que significaba la vida en el mundo del espectáculo para ambos. Pero esa ilusión se desvanecía como un espejismo. ¿La razón? Rumores. Rumores de coqueteo, y no con cualquiera, sino con otra cantante, Katsu. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar y quédate hasta el final para no perderte nada. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer semanas atrás. Mensajes de texto más fríos, salidas inesperadas, excusas que ya no sonaban tan creíbles. Ángela había tratado de cerrar los ojos, de convencerse a sí misma de que todo estaba bien, de que no había nada de qué preocuparse. Pero los rumores se tornaron imposibles de ignorar. Finalmente, esa tarde, la confirmación había llegado como una bofetada que la dejó sin aliento. Amigos cercanos le habían contado lo que sucedió en una fiesta. Cristian había estado coqueteando descaradamente con Katsu. Al principio, Ángela se rehusó a creerlo, pensando que todo eran chismes malintencionados, habladurías sin fundamento. Pero eso cambió cuando las fotos comenzaron a circular. No había forma de negar lo que sus propios ojos veían: las miradas, las sonrisas, los gestos llenos de complicidad. El mundo de Ángela se desmoronaba a su alrededor. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos, y Cristian entró en la habitación, con el rostro lleno de incomodidad. Sabía que algo no andaba bien. Lo había notado en la forma en que Ángela lo había evitado durante todo el día, en el tono frío y distante de su voz. Pero, hasta ese momento, no se había atrevido a enfrentar la situación. «Ángela», murmuró él, acercándose con cautela. «¿Podemos hablar?» Ella no respondió al instante. Continuó peinándose, como si ese simple gesto pudiera darle algún control sobre la situación que, claramente, se le escapaba entre los dedos. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Cristian, incómodo, dio un paso más. «¿Qué te pasa?», insistió. «Has estado rara todo el día». El cepillo cayó de las manos de Ángela con un golpe seco contra el mármol del tocador, rompiendo el silencio como una explosión. Finalmente, ella se giró para mirarlo de frente, y la furia contenida en sus ojos lo hizo retroceder. Cristian no esperaba esa reacción. «¿Qué me pasa?», repitió ella, casi en un susurro, antes de elevar la voz. «¿Realmente tienes el descaro de preguntarme eso?». Cristian parpadeó, atónito. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía idea de hasta qué punto. «No sé de qué hablas», intentó responder, esforzándose por sonar calmado. «Si hay algo que te molesta, solo dime. Podemos resolverlo». Esas últimas palabras fueron la chispa que desató el huracán. Ángela se levantó de su silla de golpe, avanzando hacia él con la furia completamente desatada. «¿En serio, Cristian?», gritó, sus ojos llenos de dolor. «¿De verdad crees que no sé lo que has estado haciendo? Las fotos están en todas partes. Todos lo saben. Todos han visto cómo coqueteabas con Katsu como si yo no existiera. Como si nuestra relación no significara absolutamente nada para ti». El rostro de Cristian palideció. «Las fotos...». Lo sabía. Trató de articular alguna respuesta, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El peso de la culpa lo aplastaba, aunque una parte de él no quería reconocer lo que había hecho. «No es lo que parece», balbuceó al fin, sabiendo que incluso a sus propios oídos esas palabras sonaban vacías.
Fue solo una tontería, un malentendido. Ángela soltó una carcajada amarga, incrédula ante lo que acababa de escuchar. ¿Un malentendido?, repitió con sarcasmo. ¿De verdad esperas que me trague esa excusa tan barata? No soy estúpida, Christian. Sé muy bien lo que está pasando. El drama estaba servido, y el silencio que siguió a sus palabras era tan denso como la traición que sentía envolver su corazón. Ángela respiraba con dificultad, sus emociones desbordadas. Había mantenido la compostura hasta ese instante, pero ahora, frente a Christian, todo se derrumbaba. Su mirada helada lo atravesaba, y él lo sentía como un golpe. «Has estado distante, frío, y ahora esto». Su voz se quebró por un instante, pero rápidamente recuperó la firmeza. Christian intentó acercarse, buscando consuelo en el contacto, pero Ángela levantó la mano con decisión, deteniéndolo en seco. «No te acerques», dijo con voz tajante. «No quiero verte más en esta casa, no después de lo que hiciste». El impacto de sus palabras fue como una daga directa al corazón de Christian. Jamás había visto a Ángela tan rota, tan determinada a apartarlo de su vida. Intentó hablar, explicar, pero ella no le dio la oportunidad. «Te quiero fuera de aquí, ahora». «Ángela, por favor», Christian suplicó desesperado. «Hablemos de esto. Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo». Pero para ella no había marcha atrás. «No hay nada que arreglar», replicó, su voz temblando bajo el peso de la emoción. «Lo que has hecho no tiene perdón. Ya no confío en ti, y sin confianza no hay relación». El silencio que siguió fue desgarrador. Christian lo entendió. No había más que decir. Había cruzado una línea, una que no tenía retorno. Lentamente dio un paso hacia la puerta, sus hombros caídos, abatido por la culpa. Justo antes de salir, se detuvo y miró a Ángela una última vez, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento», murmuró. Pero ella no respondió. La puerta se cerró detrás de él, y Ángela quedó sola en la habitación. Su respiración era agitada, y las lágrimas que había mantenido contenidas comenzaron a rodar por sus mejillas. Con el corazón roto, se dejó caer sobre la cama, abrazándose a sí misma, mientras el dolor la envolvía como un manto oscuro. Había creído que su amor con Christian era diferente, especial, que él jamás la lastimaría de esa manera. Pero se había equivocado. Al otro lado de la casa, su padre, Pepe Aguilar, estaba en su estudio, sentado en silencio. Había escuchado los gritos, el dolor desgarrador en la voz de su hija, y aunque no conocía todos los detalles, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No necesitaba más explicaciones. Pepe había visto los mismos rumores, las mismas fotos, y aunque siempre había intentado no entrometerse demasiado en la vida amorosa de Ángela, no podía evitar sentir una profunda tristeza por ella. Pepe siempre había sido un padre protector, especialmente con Ángela, quien, a pesar de su juventud, ya había construido una carrera destacada en la música mexicana. Verla sufrir de esa manera le dolía profundamente. Sabía cuánto había confiado en Christian, cuánto significaba él para ella, y ver cómo esa confianza se había destruido le hacía sentir impotente. Durante días, había tratado de hablar con Ángela, de prepararla para lo que él ya sospechaba que estaba por venir. Sabía que su hija era fuerte, pero también sabía que esa fortaleza no evitaba el dolor que estaba experimentando. Suspiró, levantándose lentamente de su escritorio. Caminó hacia la sala, donde el silencio reinaba en la casa que solía estar llena de risas y música. Pensó en Christian, en cómo había entrado en la vida de Ángela, en cómo había logrado ganarse su confianza y la de toda la familia. Ahora, todo parecía una traición, no solo para Ángela, sino para todos ellos. Sin embargo, Pepe también comprendía que la vida estaba llena de lecciones difíciles, y que su hija, aunque dolida, encontraría la fuerza para superar esto. Lo sabía, pero eso no aliviaba el dolor de verla así. Cuando llegó a la sala, vio a Ángela sentada en el sofá, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Sin decir una palabra, Pepe se acercó y se sentó junto a ella. En ese momento, no necesitaban hablar. El silencio era suficiente. Padre e hija compartían el peso de una traición que ninguno de los dos había visto venir. «Lo siento mucho, hija», dijo Pepe finalmente, rompiendo el silencio.
Ángela asintió, pero las palabras no salieron. Sabía que su padre sufría por ella, y eso solo hacía que el dolor en su pecho se volviera aún más abrumador. Se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en su hombro, buscando consuelo en el calor familiar que nunca le fallaba. Pepe la rodeó con su brazo, abrazándola con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el dolor que el mundo le había traído. Los minutos pasaron en ese silencio compartido, y poco a poco, el llanto de Ángela comenzó a menguar. El agotamiento emocional se apoderó de ella, y antes de darse cuenta, se quedó dormida sobre el hombro de su padre. Pepe la observó en silencio, con el corazón lleno de tristeza, pero también de alivio. Sabía que las heridas de su corazón tardarían en sanar, pero también sabía que su hija era fuerte, que encontraría la manera de seguir adelante. En su corazón, Pepe solo deseaba una cosa: que Ángela pudiera encontrar paz, que el dolor que sentía ahora, con el tiempo, se transformara en una lección que la hiciera aún más fuerte. Sabía que, como padre, solo podía acompañarla, estar a su lado en cada paso del camino, mientras ella se reconstruía tras la tormenta. La noche continuó, y la casa de los Aguilar permaneció en un silencio profundo. Ángela, con la respiración suave y pausada, dormía sobre el hombro de su padre, pero incluso en sus sueños no hallaba descanso. Las imágenes de Cristian y Katsu seguían apareciendo en su mente, distorsionadas por el dolor y las emociones que aún la mantenían atrapada en un torbellino de tristeza. Sin embargo, Pepe estaba allí, su presencia firme como un faro en medio de la tempestad. Sabía que, aunque el camino sería largo, su hija no estaría sola en él. Las luces suaves de la sala proyectaban sombras caprichosas en las paredes, creando una atmósfera etérea, casi irreal, que reflejaba a la perfección el caos emocional que reinaba en el corazón de Ángela. Pepe la miraba, lleno de ternura y una tristeza que le calaba los huesos. Su hija, esa joven tan fuerte y decidida, se veía ahora tan frágil, tan vulnerable, que se le rompía el alma. Nunca había visto a Ángela así. Para él, siempre había sido una fuerza imparable, una joven que, a pesar de su corta edad, llevaba con orgullo y valentía el peso del legado familiar. Ángela no solo era una estrella en el mundo de la música, era una guerrera, y desde pequeña había demostrado un carácter inquebrantable que impresionaba a todos. Pero ahora, su espíritu parecía roto, y Pepe no podía dejar de preguntarse qué podía hacer para ayudarla a sanar. Mientras la observaba, su mente volaba hacia los recuerdos de Ángela creciendo, enfrentando los retos que venían con la vida pública. Había sido una niña que, a veces, lloraba de frustración por no poder llevar una vida normal, lejos del escrutinio constante. Sin embargo, siempre se levantaba con una determinación renovada, más fuerte que nunca, porque para ella, la música y la familia lo eran todo. Pepe sabía que esta traición de Cristian la había golpeado en lo más profundo, en el lugar donde sus sueños y esperanzas habían estado depositados. Pero lo que quizás Ángela no sabía era que esa traición también había herido a Pepe. Para él, Cristian no solo era la pareja de su hija, sino que se había convertido en parte de su familia. Durante los meses anteriores, había compartido muchos momentos con él. Habían hablado de música, de la industria, de los retos que la fama traía consigo. Habían compartido risas y cenas familiares, y Cristian siempre se había mostrado respetuoso, cercano, casi como un hijo más. O al menos, eso pensaba Pepe. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Cómo no había visto lo que se estaba gestando bajo sus propios ojos? Pepe soltó un largo suspiro, intentando mantener la calma. No quería que Ángela lo viera tan preocupado si despertaba. Pero, a pesar de sus esfuerzos, su mente no podía dejar de regresar una y otra vez a la misma idea: la traición. Y lo que más le dolía no era solo el daño infligido a su hija, sino la confianza que él mismo había depositado en Cristian. Se sentía defraudado, decepcionado de alguien que había llegado a considerar casi como un hijo. No solo había perdido la confianza en Cristian como pareja para Ángela, sino también como persona. Y ahora, no podía imaginar cómo podrían recuperar la normalidad después de todo lo sucedido. Su mente vagaba también hacia los inevitables escándalos que la prensa no tardaría en explotar. Sabía que la noticia de lo que había pasado entre Cristian y Katsu
no se mantendría en secreto por mucho tiempo. Los rumores ya comenzaban a circular, y eso solo empeoraría las cosas para Ángela. Tendría que enfrentarse no solo al dolor de la traición, sino también al escrutinio público, a las preguntas incómodas, a los titulares que buscarían hacer de su sufrimiento un espectáculo. En ese momento, Pepe agradeció que su casa, al menos por ahora, era un refugio impenetrable para los ojos voraces de la prensa, pero sabía que esa paz no duraría. Mientras acariciaba con suavidad el cabello de Ángela, Pepe se preguntaba cómo podría protegerla de todo eso. Aunque ella había crecido bajo los reflectores, no era inmune a los daños que la exposición pública podía causar. Ya había sufrido en el pasado, con críticas injustas y comentarios malintencionados de la prensa y las redes sociales. Pero esto era diferente. Esta herida era más profunda, más personal. Ángela se movió ligeramente en su sueño, y una mueca de dolor cruzó su rostro, como si incluso en su descanso, las emociones no la dejaran en paz. Pepe se inclinó hacia ella, preocupado de que estuviera teniendo una pesadilla. Pero, aunque sus movimientos se calmaron, ese pequeño gesto bastó para que Pepe sintiera un nudo en la garganta. Sabía que el dolor estaba ahí, latente, acechando en cada rincón de su mente, incluso mientras dormía. El tiempo pasaba lentamente en la oscuridad de la sala, y Pepe no podía evitar recordar la primera vez que supo de la relación entre Ángela y Cristian. Como cualquier padre, había tenido sus reservas al principio. Sabía que ambos eran figuras públicas, con sus propias trayectorias y éxitos en la música, y temía que la presión externa pudiera afectar su relación. Pero con el tiempo, había visto lo felices que parecían juntos, y eso lo había tranquilizado. Sin embargo, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que quizás había señales que había pasado por alto. Momentos en los que Cristian parecía más distante o ausente, situaciones en las que Ángela parecía más preocupada de lo normal. Quizás, pensó, había sido ingenuo al creer que todo estaba bien. Quizás había querido aferrarse a la ilusión de que el amor entre ellos sería lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero ahora, esas ilusiones estaban hechas trizas, y lo único que quedaba era enfrentarse a la dolorosa realidad. Mientras la noche avanzaba, Pepe sabía que lo único que podía hacer era estar ahí para su hija, apoyarla en cada paso de este duro proceso. Sabía que, aunque Ángela era fuerte, necesitaría tiempo para sanar, y él estaría a su lado, como siempre lo había estado. Pepe no podía dejar de pensar en Kazu, esa cantante que, aunque no conocía personalmente, sabía bien quién era y el impacto que había tenido en el mundo de la música urbana. Sin embargo, en este momento, no podía evitar sentir una mezcla de confusión y resentimiento hacia ella. Sabía que culparla no solucionaría nada, que sería un error desviar el foco de donde realmente debía estar. La verdadera responsabilidad recaía en Cristian, en su falta de honestidad, en su incapacidad para ser fiel a la relación que había construido con Ángela. Esto no se trataba de una tercera persona, sino de promesas rotas y compromisos no cumplidos. Las emociones seguían acumulándose en el pecho de Pepe, pero sabía que tenía que mantenerse firme, no solo por Ángela, sino por toda la familia. Sentía sobre sus hombros el peso de ser el pilar que todos necesitaban en ese momento, de mantener la calma en medio de la tormenta. Sin embargo, también era consciente de que, en algún momento, él mismo necesitaría procesar todo lo que estaba sucediendo. Esta traición había roto algo en su familia, y aunque él se mostraba fuerte, sabía que la herida tardaría en sanar. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un suave suspiro de Ángela. Ella comenzaba a despertar, su cuerpo se movía ligeramente y sus ojos se abrían lentamente. Durante un breve instante, su rostro mostraba una expresión desorientada, como si no recordara dónde estaba ni lo que había pasado. Pero en cuestión de segundos, la realidad la golpeó de nuevo, y el dolor volvió a apoderarse de su mirada. «Papá», murmuró Ángela con la voz aún ronca por el llanto. «Lo siento tanto». Pepe la apretó contra su pecho con más fuerza, negando suavemente con la cabeza. «No tienes nada de qué disculparte, hija. Estoy aquí contigo, pase lo que pase». Ángela se acurrucó aún más en el abrazo protector de su padre,
buscando el calor y el consuelo que solo él podía darle en ese momento. Aunque su corazón seguía destrozado, al menos sabía que no estaba sola. Y aunque las lágrimas continuaban deslizándose por sus mejillas en silencio, sintió una pequeña chispa de esperanza al sentir el calor del abrazo de Pepe. Una chispa diminuta, pero que, con el tiempo, podría crecer y devolverle la fuerza que ahora sentía perdida. La noche era larga, las heridas seguían abiertas y el camino hacia la recuperación parecía interminable. Pero en ese instante, en esa burbuja de amor y protección, Ángela se permitió algo que no había hecho en horas: respirar, aunque solo fuera por ese breve y efímero momento. Si amas a Ángela Aguilar y quieres estar al tanto de todas sus novedades, música y momentos especiales, suscríbete ahora a nuestro canal. No te pierdas ni un solo detalle de su carrera, entrevistas exclusivas y mucho más. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este increíble viaje junto a Ángela.